Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la judería de Calatayud, una comunidad judía realmente importante en Aragón. Vamos a usar el trabajo de Miguel Ángel Motis d'Olader para intentar entender cómo era la vida allí, ¿no? Cómo evolucionó, cómo se organizaban. Exacto. Y es que la presencia judía en Calatayud viene de muy atrás, ¿eh? Hay rastros desde el 919, en plena época musulmana. Pero claro, su estructura, o sea, como comunidad con sus propias leyes y organización, eso se consolida más tarde, después de la conquista cristiana en 1120. Digamos que a finales del siglo XII. Vale, entonces, una vez organizada, empezaron con buen pie, tenían buenos derechos al principio. Pues sorprendentemente sí. El fuero de Calatayud, la Carta de Derechos de la ciudad, les dio bastante cancha al principio. Podían seguir en su barrio, que además estaba fortificado, tenían libertad para hacer contratos, y un detalle muy llamativo. La multa por matar a un judío era la misma que por matar a un cristiano. 300 sueldos. Anda, eso sí que es interesante. Señal de cierta igualdad legal, al menos en ese aspecto. Sí, al menos en el papel inicial. Y para finales del 13, ya era una de las aljamas gordas de Aragón, de las que dependían directamente del rey. Unas 185 familias, que pueden no sonar a muchísimo hoy, pero eran suficientes para aportar casi el 20% de todos los impuestos que pagaban los judíos en Aragón. Un 20%. O sea que tenían un peso económico considerable. Sin duda. Pero claro, esa estabilidad inicial no duró siempre. Hubo problemas. Me imagino. ¿Qué tipo de problemas? Pues mira, en 1306 llegaron judíos expulsados de Francia. Algunos eran conversos y eso. Bueno, generó tensiones, hubo intervenciones de la Inquisición poco después, entre 1324 y 26. Luego vino la peste negra en 1348, que fue terrible. Se llevó por delante a gente muy destacada de la comunidad. Uf, la peste negra. Y por si fuera poco, la guerra con Castilla, la guerra de los dos Pedros, entre 1356 y 69. Eso fue devastador. ¿Por qué devastador para ellos en particular? Porque la judería estaba justo al lado del castillo principal, y el castillo fue bombardeado. Así que sufrieron la ocupación militar, destrucción, un desastre. De hecho, el rey tuvo que darles exenciones fiscales en 1371 para que pudieran, recuperarse un poco del palo. Menudo panorama. Guerra, peste, tensiones internas. Sí. Y suma de las persecuciones generales de 1391, que aunque en Calatayud no fueron tan violentas como en otros sitios, pues añadieron más inseguridad, claro. Y a pesar de todo eso, seguían siendo una comunidad importante hacia 1400. Pues sí, todavía representaban como un 12,5% de la población total de Calatayud, unos 200 fuegos, o sea, familias. No estaba mal después de todo lo que habían pasado. Pero entonces llegó otro momento clave, ¿no? La disputa de Tortosa. Ese fue el gran punto de inflexión. La disputa de Tortosa entre 1413 y 1414. Un debate teológico gigantesco. Calatayud envió a sus mejores sabios, como Samuel Jaleví. Pero el resultado fue demoledor para las comunidades judías. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo conversiones masivas al cristianismo. El cronista Zurita habla de cientos de familias en todo Aragón, y muchas de ellas de Calatayud. Gente muy importante, familias enteras, como los Santángel, los Pérez de Calatayud. Se bautizaron y se integraron en la élite cristiana local. O sea, una sangría demográfica y cualitativa, ¿no? Perdieron gente importante. Exacto. Fue un desastre para la aljama. La recaudación de impuestos cayó, un 90%. Casi desaparece como entidad fiscal. La dejó temblando. Un 90%. Es brutal. ¿Y físicamente cómo era esa judiería? ¿Dónde estaba? Pues estaba en la zona noroeste de la ciudad, en una parte elevada, cerca del llamado Castillo de la Judiería. Aunque hubo épocas con medidas de segregación, sobre todo después de Tortosa, parece que era un lugar agradable. Ellos mismos la describían como linda y bella. ¿Y de urbanismo? ¿Cómo eran las calles, las casas? Tenía una pinta muy de influencia islámica. Calles estrechas, retorcidas, como la Cuesta de Santa Ana, la calle Consolación. Casas más bien cerradas al exterior, con patios interiores. Tenían varias puertas para entrar y salir del barrio. Una daba hacia la Plana, donde estaba el cementerio judío, fuera de las murallas. Y la calle sería importante, ¿no? Como centro de vida. Muchísimo. Ahí hacían fiestas, procesiones religiosas pidiendo lluvia, sacaban la Torá, tocaban los cuernos rituales. Era el corazón de la comunidad. Y además de las casas, ¿qué edificios tenían? Sinagogas, sí, claro.
Sabemos de al menos 3 sinagogas importantes. La sinagoga mayor, que luego fue iglesia y hoy es la ermita de Consolación, también la menor, y otra más. Y tenían su propio hospital, hornos para el pan, su carnicería kosher y el cementerio, claro. Una infraestructura bastante completa. Vale, tenían sus espacios. ¿Y de qué vivían principalmente? ¿Agricultura? La tierra no era su fuerte principal, digamos. Estaba concentrada en unas pocas familias ricas, como los Constantino o los Nathan. Tenían sobre todo viñedos y huertos. Lo normal era que no las trabajaran ellos directamente, sino que las alquilaran o las dieran en aparcería, o sea, a medias con quien las cultivaba. Y otros negocios, el comercio, la artesanía. El negocio de la lana era importante. Algunos judíos tenían rebaños, a veces en tratos con pastores cristianos o mudéjares. Hay un ejemplo documentado de un tal Salamoniara con un pastor llamado Brahem el Pardo. Muy interesante esa colaboración. Sí que lo es. ¿Y dentro de la ciudad? Pues mucha artesanía para el consumo local. Textil, sobre todo lino y cáñamo, y trabajo de la piel. La mayoría eran sastres, zapateros, tejedores. Y una profesión donde destacaba mucho era la medicina. Había médicos judíos, físicos, con bastante renombre. Un 15% de los profesionales, más o menos. ¿Y el gran comercio? Después de Tortosa, ¿qué pasó? Pues parece que tras las conversiones masivas de 1414, el gran comercio, el interregional, pasó más a manos de los conversos. Los judíos que quedaron se centraron más en ser merceros, pequeños comerciantes locales. Eso sí, el crédito, los préstamos, seguía siendo una actividad fundamental. Prestaban tanto para el día a día como para financiar negocios. Había familias, como los Pasagón, que dominaban ese mercado local. Entendido. ¿Y socialmente cómo se organizaban? ¿Eran todos iguales dentro de la aljama? ¿Qué va? Había diferencias claras. Estaban los francos, que eran la élite, familias ricas exentas de pagar ciertos impuestos. Y luego la gran mayoría, los pecheros, los que sí pagaban. ¿Y entre los pecheros también había diferencias? Sí, se dividían como en 3 categorías o manos. La mayor, la mediana y la menor, según su nivel de riqueza. Y eso determinaba su participación en el gobierno de la aljama, los cargos a los que podían aspirar. Vaya, una estructura bastante jerarquizada. Sí, aunque después de Tortosa, con la marcha de parte de la élite, parece que las clases medias, los artesanos, ganaron algo de protagonismo, y era muy importante la solidaridad interna. Tenían cofradías, las aburot, para todo tipo de ayudas, para la enseñanza de los niños, para la caridad semanal, tzedakah, para acoger a viajeros pobres, para los ritos funerarios. Se apoyaban entre ellos, claro. ¿Y quién mandaba? ¿Cómo se gobernaban? Tenían un consejo, donde estaban representadas las 3 manos de los pecheros. Había unos cargos ejecutivos, los adelantados, y muy importante, sus propios tribunales de justicia, el Beddín, con jueces, dayanim, expertos en la ley judía. De hecho, Calatayud tenía fama como centro de estudios talmúdicos. El rabino no era solo una figura religiosa, sino también institucional, y negociaban sus privilegios directamente con la corona. Hay constancia de acuerdos importantes en 1457, por ejemplo. Toda una pequeña sociedad dentro de la ciudad, con su propia estructura. Pero claro, todo esto llega a un final abrupto en 1492. Así es, el edicto de expulsión. Se ordenó hacer inventarios detallados de los bienes de los judíos para asegurarse de que saldaban todas sus deudas antes de irse. Sabemos que judíos de Calatayud se juntaron con los de Zaragoza y Fuentes de Ebro para fletar barcos e irse. Hay un contrato inicial para llevar a 300 personas a Nápoles, aunque el pago registrado es solo para 120. ¿Y los demás? ¿Otras rutas? ¿O se quedaron? Otra vía de exilio fue ir al Reino de Navarra, que estaba al lado. Pero parece que muchos de los que fueron por allí acabaron volviendo a Aragón y convirtiéndose al cristianismo. No tenemos cifras exactas de cuántos se fueron y cuántos se quedaron convirtiéndose a la fuerza, pero está claro que una parte significativa eligió el bautismo para no irse, y eso seguramente creó un caldo de cultivo importante para el criptojudaísmo, ¿no? Para seguir practicando su fe en secreto. Hemos recorrido la historia de una comunidad con raíces muy profundas, muy integrada económicamente en Calatayud, pero siempre con su identidad y organización propias muy marcadas. Sí, una comunidad que aguantó crisis, guerras, presiones, pero que sufrió un golpe tremendo con la disputa de Tortosa y las conversiones. Y 1492 fue la disyuntiva final, o el exilio o la conversión. Queda flotando una reflexión, ¿verdad?
Después de tantos siglos de convivencia, con esa mezcla de dependencia económica y a la vez separación social, y con ese final tan traumático, ¿qué ecos, qué huellas invisibles de esa relación tan compleja entre permanecer y perder podrían sentirse todavía hoy en la identidad de un lugar como Calatayud? Bienvenidas y bienvenidos.